con el doctor José Manuel Enciso Muñoz, quien él es miembro de la Asociación Nacional de Cardiólogos, incluso no nada más en México, sino también en España, y acaba de dejar el cargo de presidente de la Asociación de Cardiología. Cardiólogos de México. Sí, ¿verdad? Miembro honorario de esas sociedades, España y México. Sí, señor. Mucho honor, mucha honra. Qué bueno. Doctor, el motivo de la entrevista es acerca del libro que se hizo respecto a prácticamente a la vida profesional del doctor Enrique Argüelles Robles. Y quisiera ver si nos pudieras dar algunos comentarios. Mira, por ejemplo, una pregunta sería, ¿cuál es la relación que tiene usted, doctor, con el doctor Enrique Argüelles Robles? Creo que es muy conveniente empezar por eso. Diré que la relación de mi parte, de mi persona con el doctor Argüelles es muy amplia, muy extensa. Incluso se remonta hasta nuestros antecesores. La familia de mi madre, una amistad muy fraterna con la familia del doctor Argüelles. Y pues lo conocí desde mi infancia. Recuerdo que él haya sido mi médico en algunas ocasiones, como médico, después yo como alumno de él desde la preparatoria, luego como alumno de él en la escuela de medicina, en donde esa formación fue tremenda. O sea, la manera en que él impactó en nuestra formación, que tendremos oportunidad de hablarlo posteriormente, es realmente muy fuerte, muy intensa, y que ha marcado mucho el estilo en que ejercemos la profesión muchos de nuestras generaciones. Luego, no solamente como alumno, como maestro de él, como mi maestro, luego como compañero de trabajo, sí, señor, con mucha convivencia, y compartíamos muchas actividades culturales, sesiones médicas, etc. Luego me invitó él a participar en el Consejo Estatal de Bioética, en donde muchos años, desde que iniciamos, hemos estado trabajando en el Consejo Estatal de Bioética. Finalmente es mi paciente, terminó siendo mi paciente. Él es ahora mi paciente. Entonces terminamos como mi paciente, pero sigo siendo finalmente amigo. Tenemos una relación de amistad fuerte. O sea, todo esto es una relación muy extensa que me ha permitido aquilatarlo, tratar de comprenderlo, conocer muy bien sobre su persona. Entonces, pues en base a eso, esa relación tan amplia, tan extensa, me ha permitido revisar su libro, que es este. Sí, señor. ¿Verdad? Ese libro que es una especie de autobiografía, y también pues, sobre lo cual también tengo algunos comentarios. Pues platíqueme de esos, ¿cuáles son los puntos que usted considera más relevantes de este libro de Toda una vida para curar? Así lo titula él, Una vida para curar. Él, desde el inicio de su libro, habla de algo que lo marcó mucho. Lo marcó mucho la orfandad. Él quedó huérfano desde muy temprano. Él narra cómo murió su padre de una manera trágica. Después cómo su madre, también el corto tiempo que estuvo con ella, pues también marcó mucho sus enseñanzas, su estilo de vida. Y entonces él, a lo largo incluso del libro, repetidamente menciona lo que para él significó ser diferente desde el punto de vista de carecer de una familia propiamente, la orfandad. Y esa orfandad la muestra en muchos de los rasgos que moldearon su personalidad. Más retraído, más dedicado al estudio, en donde él veía que era pues, un tanto diferente en relación con sus demás compañeros, sus amigos, con los que convivía desde la infancia, la juventud, etc. Y entonces creo que eso marcó mucho. Eso de alguna manera
implica que tenía cierto dolor. Y él vivió precisamente, experimentó, incluso en la enfermedad de su madre, lo que era el dolor. Y vio entonces la necesidad de curar el dolor. Por eso incluso dice una vida para curar. Actualmente en medicina estamos muy dedicados a, más que curar, a prevenir. Y entonces la medicina curativa, que es en la que se moldean muchos de los currículos de las universidades, cómo curar enfermedades, aunque ahora decimos cómo prevenir las enfermedades. Pero en el caso de él, vivió en esa época en donde era más urgente, era importante el curar, porque la enfermedad y el dolor estaban por donde quiera, a donde quiera que él volteaba, empezando por su familia. Claro. Empezando por su familia, vivió terriblemente tanto la muerte de su padre como la enfermedad y muerte de su madre, y cómo le impactaron quienes iban a intentar curarla. Doctor, ustedes son de la generación 75, ¿verdad? Sí. ¿Qué tanto influyeron los miembros de esa generación en que se elaborara este libro? Creo que fue determinante. De hecho, fue la idea original, y la iniciativa, la promoción, el financiamiento, todo. Pues la generación, fue los que estábamos en esa generación, buscamos la realización de este libro. Entonces, definitivamente, nuestra generación, esa generación 70-75 de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el orgullo de haber, de alguna manera, patrocinado de diferentes formas la realización de este libro. Y volviendo al libro, entonces creo que eso moldeó mucho la personalidad a lo largo del doctor Argüelles, ¿verdad? Y él lo repite casi en cada capítulo hasta el final, para lo que él significó la orfandad. Y el sentirse diferente moldeó su personalidad, quizá un poco más retraído, pero muy dedicado al estudio y al servicio. Claro. Viene luego menciona él en los 6 capítulos su vocación, cómo descubre su vocación. Y precisamente hace la diferencia entre, no es lo mismo una vocación que un oficio, una profesión simple. Entendemos la vocación como un llamado y como un llamado al servicio, casi por decirle, elegidos para el servicio. Porque ustedes, doctor, especial. Prácticamente ustedes estaban aferrados a ser médicos porque en ese tiempo era muy difícil, además la carrera apenas iniciaba, tuvieron que luchar contra muchas adversidades y la verdad es que tenían una verdadera vocación. Sí, creo que ahí es en donde se decanta. Digo, le puedo decir que entramos varias centenas al primer año y en esa generación salimos 23. Después de haber entrado casi 250 el primer año. Se fue decantando, porque es en donde se ve quién realmente tiene auténtica y genuina vocación. Y igualmente, el doctor narra todas las penurias. Él como pueblerino, porque él viene como donde nació, vivió en Aguascalientes después, pero de provinciano va a la Ciudad de México, a la UNAM, a esa universidad y esa Escuela de Medicina antiquérrima con tanta gente tan ilustre, que fueron sus maestros, pues fueron moldeando, y entonces ahí él descubre y sigue y perdura y persiste con mucha entereza su vocación de médico. Entonces él insiste mucho, y en todos nosotros nos educó, influyó en que descubriéramos si realmente teníamos vocación o no. Y creo que la gente que afortunadamente terminamos, puedo decir que todos logramos, después de centenas que iniciamos el primer año, más de 200, ¿verdad? Y terminamos 23.
Muchos los llamados médicos, pero pocos los elegidos. Había una selección natural, por así decirlo. Y esa selección natural se llama vocación. Sí, señor. Vocación. El doctor la describe muy bien y él la narra, cómo fue su vocación, cómo tuvo que sortear muchas penurias para lograrse. Regresó, y él habla cómo esa vocación de servicio hace énfasis en el sentido social, claro, de la medicina, en donde el enfermo es el centro de la atención. Y él precisamente es en donde empieza a descubrir todo esa necesario humanismo en el servicio, especialmente en la medicina, en donde la atención y el centro de todo nuestro trabajo es el ser humano, el paciente, y él nos imbuye mucho eso. Luego entra él a la docencia, describe muy bien cómo se inicia en la docencia, como profesor, como maestro de la escuela preparatoria, de la universidad, y estando ahí como del gremio de médicos que había en Zacatecas, pues él es distinguido y él es seleccionado y señalado como el más indicado para buscar fundar e iniciar la Escuela de Medicina en Zacatecas, que no existía. Estamos hablando de 1967, 68, cuando el Instituto de Ciencias Autónomas de Zacatecas se convirtió en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y precisamente fue contando con la carrera de medicina, como ya completando el esquema básico para hacer una universidad, cómo se constituye, y entonces todos los esfuerzos altruistas que tuvo que sortear para fundar, integrar y desarrollar la Escuela de Medicina, desde aulas prestadas en donde estudiábamos incluso a veces en los jardines, nos daban clase en la calle, en los jardines, en las canchas, o en aulas prestadas de otra escuela, hasta que poco a poco se fue construyendo, y hoy por hoy, pues caray, es una gran facultad de medicina. Doctor, dentro de este humanismo que usted destaca del doctor Argüelles, ¿a qué nichos de población considera usted que se puede aplicar? El humanismo... El libro, principalmente, pues el contenido del libro. El humanismo, si bien se expresa de una manera muy amplia en las profesiones en donde nuestro material de trabajo es la vida humana, en donde nuestro material de trabajo son los seres humanos, estoy hablando no solamente de la medicina, sino la educación, los maestros, claro, también de la vocación de los religiosos, de los sacerdotes, pero los que nos dedicamos a la atención y al cultivo de los seres de la vida humana, pues en donde nosotros podemos pensar que es a las nuevas generaciones, pero dedicadas al servicio de la humanidad. Pero el humanismo puede ser entendido en cualquier profesión. Claro. En cualquier profesión. Cualquier profesión en donde no exista el único objetivo, el lucro, el beneficio o el desarrollo de la ciencia, etcétera, pero el centro de todo debe ser precisamente, pues sí, si de alguna manera no es que sea arrogancia, pero el antropocentrismo, es decir, en donde el hombre es el centro de la atención y las preocupaciones, el desarrollo científico, el cuidado de la vida humana. Entonces, creo que ese humanismo es aplicable no solamente a la medicina. Ese humanismo debería de implementarse, formarse y instruirse en todas las profesiones. Especialmente, por supuesto, a quienes tenemos como nuestra materia directa de trabajo la vida humana, que son la medicina, la educación, especialmente, la educación de los maestros, creo que son también, conjuntamente con los médicos, la gran responsabilidad de formar y de cuidar y formar a los seres humanos. Entonces, el doctor incluso fundó la materia de medicina humanística,
Luego después vemos cómo su gran inquietud por la ética, por los principios éticos universales, y llevado a la vida, pues a la bioética, que es lo que aplicamos propiamente en la medicina, la bioética, en donde he participado con él en el Consejo Estatal de Bioética, como también él lo fundó. Es un fundador de instituciones, instituciones trascendentes, instituciones que aparentemente, pero si nos ponemos a pensar cuántas generaciones se han producido de médicos en Zacatecas, realmente ahorita el grueso, si no es que el gran porcentaje, arriba del 95% de los médicos que ejercemos ahorita en Zacatecas, ¿verdad?, con grandes especialistas, con grandes profesionistas, con gran desarrollo de la medicina en Zacatecas, somos ya egresados de esa escuela de medicina, que ahora Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, fundada por el doctor Enrique Argüelles. Doctor, en la elaboración de este libro, ¿qué papel juega el doctor Eladio Navarro Bañuelos? Bueno, es el promotor directo. Él es el iniciador el de la idea, el iniciador, el promotor directo en todos aspectos. Incluso él escribe un prefacio, un prólogo, muy interesante, muy bien hecho, muy bien hecho. Realmente el doctor Eladio Navarro es el individuo directamente involucrado en la realización de este libro. Algo más que quisiera comentar, platíqueme. Pues yo creo que el doctor Argüelles deja un legado. El doctor Argüelles con vida aún, a sus 98 años, tiene una lucidez increíble, sigue participando en el Consejo Estatal de Bioética, su conversación es muy lúcida, una cultura extraordinaria, porque eso es muy importante, ¿eh? Como dice un dicho, el médico que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. El médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Ese es un aforismo, ¿verdad? Que lo repetimos porque para desarrollar la empatía hacia el prójimo, y lo que reza y predica el humanismo, es necesario tener cultura. Y tener cultura es nada más instruir y saber de medicina, de ciencia, sino en general de lo que es todo lo que son las bellas artes, la historia, la ciencia, la sociología, etc. Y el doctor Argüelles realmente tiene una gran cultura, por eso es un gran conversador. Y créanme que yo tengo oportunidad de convivir con él pues casi a diario, ¿verdad? Y cualquier comentario, cualquier hecho, brota, porque es un pretexto muy afortunado para desarrollar una buena plática y ilustrar realmente. Entonces él nos imbuyó, nos inspiró, primeramente, el humanismo en la medicina, la bioética en la medicina, obviamente fundamentada en la ciencia, el desarrollo científico,